Buenas tardes a todos. Bien, vamos a empezar a trabajar ya con la materia de desarrollo de software. Les decía el día de el lunes. En esa materia, pues básicamente la idea es trabajar con el proceso de desarrollo de software e implementar algún tipo de aplicación que nos permita, en alguna medida, nos permita ganar un poco de experiencia sobre cómo es el proceso final de desarrollo de una aplicación. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a trabajar básicamente sobre algunas herramientas que les pueden servir más adelante para que ustedes puedan implementar procesos de desarrollo de aplicaciones. Para comenzar, yo siempre les menciono que cuando, por ejemplo, se trabaja con el proceso de desarrollo de aplicaciones, es bastante común que, por ejemplo, dentro de un mismo servidor, si compramos un VPS en internet, en Godaddy o en donde sea, es muy común que sobre ese servidor virtual nosotros empecemos a apuntar varios dominios y de alguna manera podamos servir diferentes aplicaciones. Podría ser en algún caso que, por ejemplo, tenga, digamos, un sitio web de una empresa X y necesito también ahí montar el sitio web de otra empresa sobre el mismo servidor por cuestiones de recursos o por lo que sea. Entonces es importante hacer algunas configuraciones principales sobre, en ese caso Apache, y también sobre la parte de los dominios. ¿Alguna vez han comprado un dominio? ¿No? Las compras de dominios, por ejemplo, la pueden hacer en Godaddy, que es uno de los más utilizados o más comunes, pero existe una gran cantidad de sitios donde ustedes pueden comprar un dominio y ellos les dan un acceso donde ustedes pueden modificar, en ese caso, la manera en cómo debe de comportarse ese dominio. Sin embargo, aquí lo vamos a aprender a configurar desde un servidor Linux y vamos a aprender a que ese dominio o esos dominios apunten a diferentes IPs y al recibir en ese caso o apunten a una IP específica y al recibir en ese caso las peticiones Apache pueda mostrar un sitio u otro dependiendo de la petición que reciba. Eso es muy común hacerlo cuando tenemos servidores en la nube o cuando hemos comprado un VPS y necesitamos configurarlo. Entonces, para eso siempre vamos a utilizar VirtualBox. Si ya lo tienen instalado o actualizado, pues está bien. Y vamos a usar en este caso la última versión de Ubuntu, que sería Ubuntu Server. Por aquí se encuentra la última versión, que sería la versión 24.04. Vamos a trabajar con esa. Como si la ponemos a descargar, pues aquí son 10 peticiones simultáneas que van a llegar al lado del servidor. Si gustan, pónganla a descargar a ver qué sucede más rápido. Les voy a pasar una memoria donde está... Voy a pasar una memoria donde está el instalador para que lo puedan colocar en su computadora. ¿No? Lo que pasa es que vamos a configurar todo desde cero. Entonces, si ocupa la de Web 2, ahí ya teníamos Apache, PHP. ¿Qué versión de PHP instalamos? La 8. Y ahora existe la 8.2, que tiene algunas modificaciones. Vamos a trabajar con la 8.2. Y en el caso de Apache ya está la última versión de Apache también sobre el repositorio. Así que la cuestión es que la Web 2 que utilizamos el ciclo pasado, pues ya tiene esas configuraciones hechas. Vamos a trabajar también con MySQL, que ya está la versión 8.1 y algo. Así que son varias versiones. La 24. Está la 22 y está la 24.
VirtualBox también ya lanzó la versión 7.1, creo, 7.1, que si la quieren actualizar, pues tiene una característica. Si lo quieren actualizar, no pueden trabajar con la nueva versión que tenían antes.
Perrito la mordió. Sábado a las el día ya viene. Vamos a más o menos repasar lo que ustedes ya han visto, que hemos estado viendo durante ya varios ciclos. Lo primero que vamos a hacer, pues instalar la base de Ubuntu Server, y luego sobre la base de Ubuntu Server vamos a montar el servidor. Vamos a ir por pasos. A esta máquina pues le vamos a instalar varias cosas, porque vamos a aprender a crear lo que les mencioné, a consumir y a crear lo que les mencioné en clase, que eran los servicios web, se conocen como web service. Entonces esos web service es una tecnología que, aunque digamos es un poco vieja, pero aún hay servicios en la nube que lo utilizan. Entonces hay que saber cómo consumirlos y cómo crearlos. Y la otra es cómo podemos crearnos una API, pero ya usando el propio PHP. Vamos a ver si podemos crearnos una API para poder hacer procesos de ruteo. Vamos a ver si utilizamos una tecnología o un framework propio de PHP. Tal vez podemos nada más ver algunos vistazos para que ustedes ya tengan una idea de cómo funciona y no hacerlo directamente con PHP. Pero se lo voy a explicar y lo vamos a llegar a similar. Esta API que vamos a crearnos nos va a servir como base para que podamos trabajar en el desarrollo de la otra materia, que son dispositivos móviles. Entonces aquí vamos a crearnos la parte del lado del servidor, y allá vamos a crearnos la parte de la aplicación móvil visual, que va a ser ese proceso de consulta. Sí, ya. Terminó la suya.
Bien, no sé si todos tienen la versión actualizada. ¿Bien? Bueno, los pasos son similares, la diferencia es de que aquí aparecen en una sola pantalla y en el otro hay que darle al lado siguiente. Pero de ahí el resto es igual. Así que lo que vamos a hacer es crearnos una máquina virtual que le vamos a poner como nombre abreviado desarrollo de software-2025. S-2025. Desarrollo de software sería DS-2025. Y en la parte de abajo tenemos que especificar o debemos especificar en ese caso la ruta y luego la imagen ISO. Si no tienen la imagen ISO, pues pueden especificar la versión del sistema operativo, que sería Linux, colocan la versión que sería Ubuntu. Creo que eso es lo que les pide. Si tienen esta misma versión, lo que hay que hacer es ir a buscar la imagen. En mi caso, cuando ya se carga la imagen, automáticamente ya les pone Linux Ubuntu versión de 64 bits. Se supone que cuando se carga la imagen, él automáticamente determina Linux debe ser. Vean, sí, ahorita ya que pusieron pusieron la versión, vean, en esta parte de acá, eso sí aparece en lo demás, hay una opción que dice omitir instalación desatendida. Vean, si yo lo dejo así como está, significa que en el siguiente paso debo especificar esos datos, usuario y contraseña. O sea, básicamente lo que hace en ese caso Ubuntu es que instala de manera automática Linux sin que VirtualBox instala automáticamente Linux sin que nos pregunte nada. Pero como necesitamos ir viendo qué es lo que vamos a instalar, entonces mejor lo vamos a dejar como con esta opción chequeada, que diga omitir instalación desatendida. Y eso, si le dan siguiente o se van a esta parte, van a notar que ya aquí aparece deshabilitado. Significa que pues vamos a tener que suministrar esa información en el proceso de instalación. Luego, en la siguiente parte donde dice hardware, ahí nos va a preguntar cuánto es la memoria base que vayamos a utilizar. Consideren su computadora. Acuérdense que lo que hace es que le quita recursos a su máquina principal para asignárselos a la máquina virtual. Así que depende de lo que tenga su máquina, pues así es la cantidad de memoria que le pueden colocar. Con 2 GB les va a funcionar bien porque pues los procesos que vamos a hacer tampoco es que sean tan complejos y solamente va a ser una petición. Pero si quieren darle un poquito más porque los tiene, lo pueden hacer. En el mío le voy a poner 4. Y abajo la cantidad de núcleos depende de la que tenga su computadora. Con 1 o 2 es suficiente para que pueda funcionar. ¿Okay? Luego en la parte del disco duro, aquí le vamos a poner
Si tienen suficiente espacio, pónganle 30 gigas por las cosas que vayamos a instalar. No vaya a ser que nos quedemos cortos de espacio. Entonces pónganles 30 gigas. Esta opción ya de una sola vez les dice el tipo de disco que vamos a virtualizar. En nuestro caso ya saben de que utilizamos el que dice BDI, que sería el disco que normalmente, o el formato de disco que básicamente utiliza Virtual. Entonces lo dejamos como BDI en esta parte de acá y con eso ya le damos terminar. Y ya está creada nuestra máquina virtual. Antes de arrancarla, le vamos a agregar otras configuraciones. ¿De qué manera? Bien, si ya está creada la máquina virtual, les decía que le vamos a hacer algunas adaptaciones. Seleccionen la máquina virtual y le dan clic donde dice configuración. Y aquí viene la parte interesante de lo que vamos a hacer. Se van a la sección que dice red. Le vamos a configurar el primer adaptador que tenemos ahí que dice NAT. Se lo vamos a poner así porque las primeras configuraciones que vamos a hacer la vamos a realizar sobre ese adaptador, sobre el NAT, la configuración de dominio que vamos a crear. Entonces, para que todos tengan la misma IP no tengamos ningún problema. Se recuerdan que el adaptador tipo NAT lo que hace es que permite darle salida a internet a la máquina virtual. O sea, es un puente entre su computadora y la máquina virtual para que tenga salida, pero su máquina principal no tiene acceso a la virtual. Solamente le permite generar salida a internet, pero no hay manera que esta máquina pueda conectarse a la máquina virtual. O sea, hay como un bloqueo en esa sección. Pero en el adaptador 2, si se van al adaptador 2, en ese adaptador 2 le dan habilitar el segundo adaptador y le colocan aquí en la parte inferior la que dice red solo anfitrión, o bueno, hay una, depende de la versión, dice solo anfitrión o red solo anfitrión, algo así. Busquen la palabra anfitrión. Adaptador solo anfitrión. Entonces a esa háganle clic y esa lo que va a hacer es que nos va a crear una red entre su máquina virtual y la máquina principal, de tal manera que yo me voy a poder conectar desde la principal a la virtual, pero no va a tener acceso hacia afuera. O sea, ninguna de las computadoras de la red externa van a poder llegar a su máquina virtual, solo es una comunicación entre esas dos computadoras. Si yo la pongo como adaptador puente, que es la otra opción que aparece ahí, ahí sí, ¿verdad? Todas las computadoras que están en la misma red podrían llegar a su máquina virtual. Eso les puede servir si, por ejemplo, ustedes están trabajando en alguna empresa. Por darles un ejemplo, yo en una empresa lo que hice fue que necesitábamos SQL Server y no teníamos, no querían comprar la licencia. Entonces hay una versión de SQL Server para Ubuntu que se puede instalar y tiene un límite, si no me equivoco, de 10 teras para una base de datos y es libre. Entonces lo que yo hice fue que virtualicé Ubuntu Server, monté ahí SQL Server y luego lo que hice fue usar un adaptador puente para que todas las máquinas de la red de la empresa pudieran llegar a esa versión de SQL Server. O sea, así nos puede servir. No le iba a instalar SQL Server, no le iba a instalar, perdón, Ubuntu Server
esto es muy útil cuando queremos hacer algo parecido. Podemos crear una red virtual entre la misma máquina, podemos crearnos una red virtual entre todas las computadoras, o incluso si tenemos salida a internet, podemos crear una red virtual que permita bloquear el acceso a esas máquinas virtuales y solamente una de ellas tenga salida a internet. Entonces se pueden hacer varias cosas. Bien, ya que tenemos esa parte creada, pues le damos a aceptar y ahora sí le vamos a dar iniciar. Si todo va bien, les va a aparecer esa pantalla donde ya nosotros podemos instalar, en ese caso, Ubuntu Server. Entonces lo que tienen que hacer acá es darle la opción que dice Try Install Ubuntu Server. Y ahí se espera. Antes era un poco más complicado instalar Linux. Cuando surgieron las primeras distribuciones, por eso era muy odiado y quizás por eso todavía sigue siendo un poco odiado. Era un poco más complicado. Había que hacer un montón de configuraciones desde la línea de comandos. Oye, no. Básicamente un asistente que hace todo y ya después solo nos dedicamos a configurar paquetes. En esa parte de acá, si su teclado está en inglés, déjelo en inglés. Si su teclado está en español, déjelo en español, porque después pues, va a ser más difícil, por ejemplo, colocar, si lo dejan en inglés y si el teclado está en español, van a poder colocar la ñ, sentidos en caracteres especiales. Entonces vean qué tipo de teclado es la distribución y así déjenlo en esta parte de acá. Luego, al darle Enter, por ahí les va a decir que existe una nueva versión que sería la 24.10.1, si la quieren instalar, pero esa 24.10.1 es la última que ha sido lanzada y probablemente tenga algunas cosas que no funcionen de manera correcta. Entonces la vamos a dejar en la que está. Le dan ahí donde dice continuar. Y ahí les va a dar el resumen de cómo nos ha quedado, en ese caso, el idioma del teclado junto con el idioma del sistema. Le damos Done y ahí nos va a preguntar qué es lo que queremos hacer. Si queremos instalar Ubuntu Server, si queremos instalar Ubuntu Server minimizado, se llama, que es una versión muy pequeña del sistema operativo, casi no trae ningún paquete preinstalado, pero ocupa menos espacio, se instala muchísimo más rápido, pero en alguna medida después tenemos que ir haciendo ciertas configuraciones desde cero. Entonces, en este caso nosotros le vamos a instalar el Ubuntu Server normal, que tampoco tiene todos los paquetes, pero que en alguna medida ya tiene, digamos, lo básico para empezar a funcionar. Entonces lo dejamos en la primera opción. Y ahí les tienen que aparecer los dos adaptadores y la IP que les haya asignado. Supongo que a todos les asignó el primero la 10.0.2.15. ¿Sí? Todos tienen la misma. Esa, digamos, es la red que crea de manera interna para el adaptador que tiene un NAT. Pero en el otro probablemente les haya creado una 192, 168, 56 y algo. Esa red solamente es para conexión entre la computadora virtual y la principal. Lo dejamos como está. Y luego viene la parte del proxy address. ¿Saben qué es un proxy? Si alguna vez en la empresa les dice, bueno, era típico, por ejemplo, donde yo trabajaba, que nos decían, mire, necesitan que me rastree qué es lo que, en qué sitios navegan todos los empleados. Entonces, una de las alternativas es poner un proxy server, que lo que hace el proxy server es colocarse digamos, entre la salida de internet y la navegación de los usuarios. Entonces, puedo capturar todo el tráfico que pasa por ahí. Los hackers también hacen eso, colocan un proxy para que todo el tráfico que pase lo pueda capturar e incluso lo pueda modificar. Para eso sirven los proxy servers. En este caso, si nosotros hubiéramos configurado un proxy server acá, pues tendríamos que colocarle ahí la URL por la cual debería de conectarse. Pero no tenemos ninguno, así que lo dejamos igual. Y ese proceso, pues ahí se va a tardar un buen rato. Empieza a hacer descargas de todas los paquetes necesarios
pero pues no nos vamos a esperar mucho. Así que, como ya está en verdecito donde dice DOM, pasémonos a las siguientes configuraciones y que él siga descargando los paquetes. Esto sí es inevitable. Pues le damos DOM. Y ahí llega una parte importante, la parte de las particiones de disco. ¿Se acuerdan? Y yo en su momento les hablé un poco acerca de qué eran los LVM, los volúmenes lógicos de disco. Eso, fíjense que a veces uno sabe, entiende los conceptos, pero uno dice, pues en qué momento lo voy a utilizar o se me van a olvidar. Pero con solo que ustedes sepan que existe, después pueden empezar a documentarse para cómo poderlos usar. Realmente el LVM es un manejador de volumen lógico de discos, y lo que hace es que si ustedes tienen 3 o 4 discos en un servidor, los convierten en uno solo. ¿Okay? Y ese disco, digamos, ese manejador de disco lo que hace es que si el espacio completo del disco duro se llena por alguna razón, yo lo que puedo hacer posteriormente es agregar otro disco duro y luego movérselo o colocarlo insertarlo dentro del manejador, y ya tengo más espacio de disco. Entonces, es muy común, por ejemplo, si yo tengo una base de datos y compré un disco de 1 tera, pues después de cierto tiempo se va a llenar. Cuando se llene, la opción, si uno no ha hecho este proceso, la opción es montar otro servidor, copiar todo de nuevo y volver a montar toda la estructura. Sin embargo, si tenemos un LVM, pues lo que hago es comprar otro disco, insertarlo en la computadora, luego administrar el LVM para que lo reconozca, ya tengo más espacio, no tengo que volver a montar todo, ni tengo que instalar el sistema operativo, ni tengo que volver a montar la base de datos, sino que sobre el sistema operativo ya amplié, en este caso, el espacio de disco. Algo similar a lo que hacen los arreglos de disco, ¿se acuerdan? No sé si vieron los RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 5, algo similar, solo que ese RAID se puede hacer por hardware y esto se hace por software, a través de Linux. Entonces, para eso funciona. Lo vamos a dejar como LVM, ahí podríamos personalizarnos y crearnos nuestras propias particiones, pero lo vamos a dejar que lo haga el propio Linux con el LVM para que nos quede esa característica. Ahí solo le presionan Tab hasta que se ponga de verdecito donde dice DOM y ahí le dan Enter. Y ahí les va a dar un resumen de todo lo que acabamos de configurar. Ahí les va a decir cómo va a quedar montado el disco, las particiones que se van a crear, etcétera, etcétera. Entonces le damos de nuevo DOM. Nos dice que va a destruir toda la información que tiene el disco. Le damos también continuar. Y ahí le vamos a poner su nombre. Ahí pónganle el nombre de ustedes. Ya están congelando. El nombre del servidor le vamos a poner Católica. El nombre de usuario le vamos a poner Católica para que no se nos olvide. Y la contraseña, pues también le vamos a poner Católica. Si usted está seguro que no se le va a olvidar la contraseña, puede ponerle otra. Pero si no, pues lo más seguro es póngale Católica. Yo tuve una compañera de trabajo que era así. Me decía, tenía que cambiar la contraseña de mi correo. Y se la cambiaba. Y como a las 2 horas decía, ya me olvidó la contraseña. Bien, cuando ya lo tengan, le hacen clic en DOM. Y luego acá les dice si quieren habilitar Ubuntu Pro. Ubuntu Pro es una versión de Ubuntu pagada, es como comprar una licencia. Y alguien puede decir, pues que no se supone que es de código abierto, gratuito y que no tendría que pagar. Pues sí, la diferencia es que aquí lo que compramos es soporte. Ustedes saben de que si voy a trabajar por una empresa muy grande, donde la información es muy sensible, y si el sistema operativo me genera algún error, vale dinero el perder
pequeña, probablemente no tengamos tanto movimiento para que cosas como esa sucedan. Y si no, la comunidad lo resuelve. Así que lo dejamos así como está y le damos continuar. Y ahí nos aparece si queremos instalar OpenSSH. ¿Qué es OpenSSH? Es un protocolo de conexión remota. Y esto tampoco no se les olvide. Si vamos a utilizar, bueno, muchos utilizan, supongo, Anydesk, sí, para conectarme desde mi casa a otra computadora y poderla manipular, pero esa Anydesk es una conexión remota gráfica. De hecho, Windows tiene el Remote Desktop Manager o Remote Desktop, no recuerdo cómo se llama, pero es un escritorio remoto. Existe otro que se llama VNC, que también puede establecer conexiones, y este que es el famoso Anydesk y Universe. En el caso de Linux, utiliza el OpenSSH, que es el protocolo que me permite conectarme a una terminal en el lado del servidor. No solamente conectarme, con OpenSSH podemos hacer un montón de cosas. ¿Okay? Incluso puedo crear hasta un proxy o puedo generar salida de internet como tipo una VPN haciendo uso de solo el protocolo OpenSSH. Hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer. Pero principalmente lo que hace es conectarse de manera remota. Así que sí lo necesitamos y se lo vamos a chequear. Con la barra espaciadora lo dejan con una X y luego con la tecla Tab le dan clic donde dice DOM. Estos son una serie de paquetes que nos sugiere que querramos instalar. Ahí van a encontrar, por ejemplo, microSD, Next. Ahí está Docker incluso, si queremos instalarlo. Por el momento no vamos a usar nada de eso, así que lo dejamos sin ninguno y le damos DOM. Si lo necesitamos, posiblemente lo vamos a instalar. Y pues ahí llegamos al punto en que queremos probar. Con wifi tiene, ¿verdad? Sí. Tiene adaptador. En teoría no se tarda mucho. Media vez empiecen los demás a descargar, pues. Ya pasó de ahí. Ya pasó el primer paso, me estoy instalando. Pues mira, terminó. Si ya les aparece Reboot Now, es porque ya terminó. Vamos a ver quién termina más rápido. Ya saben que
Bien, si ya todo está bien, deberían de llegar hasta acá.
acabo de instalar el Virtual y no me funcionaba, así que tuvo que apagar la computadora para que la armara. Les voy a poner aquí los comandos. Eso nos pueden terminar después cuando ya haya terminado de instalar, porque básicamente son nada más unos cuantos comandos que vamos a escribir. La configuración real del servidor la vamos a hacer en la próxima clase, de cómo podemos configurar en ese caso el DNS. Pero empecemos primero por una parte esencial. Fíjense que cuando normalmente empezamos a trabajar con Ubuntu, esto le va a suceder también si compran un VPS en internet, en un sitio, y les dan los accesos. Por lo general Ubuntu Server, cuando arranca, siempre tiene el firewall apagado, ¿okay? Y en ese caso, si observan, eso también que acabo de mostrarles es el estado de SSH, que es con el que vamos a empezar a trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo primero que vamos a trabajar es el proceso de habilitar el SSH, porque no vamos a trabajar directamente desde el servidor, o sea, nos vamos a conectar de manera remota para empezar a hacer los comandos. Si lo hago desde ahí, pues no puedo pegar, es un poco más complicado, entonces es mejor hacerlo desde la consola nativa que tiene el sistema operativo. Entonces, si ustedes escriben sudo systemctl status ssh, van a notar que ahí le dice que el servicio está inactivo. ¿Cómo podemos hacer para activarlo o para iniciarlo? Solamente en lugar de status le escribimos sudo systemctl start ssh, y eso debería de arrancar el servicio. Si ahora de nuevo volvemos a colocar status, van a notar que ahora dice que el servicio SSH por el momento ya se encuentra también activo. Ahora, cada vez que volvamos a encender la computadora, es probable que tengamos que hacer el mismo proceso, tengamos que volver a levantar el servicio para que funcione. Entonces, adicional a ponerle el status, perdón, el start, vamos a ponerle otro comando que sería sudo systemctl enable ssh. Y ese enable lo que hace es que cada vez que arranca el servidor, también
también sea encendido. Ahí les crea, bueno, hace internamente todo el proceso de instalación de ese servicio para el arranque y ya nada más, lo único que tendríamos que hacer es empezar a utilizar. Entonces tratemos de conectarnos desde la parte remota. ¿Cómo hacemos para conectarnos desde la parte remota? Pues debo de conocer cuál es la IP. ¿Cuál es el comando para ver la IP? IP address. Podemos abreviarlo, solamente le ponemos IP. De hecho, solamente le pueden poner IP espacio A y funciona. Pero básicamente el comando es IP address. Entonces, si le ponen IP address, ahí les va a dar toda la información. Van a notar que tenemos dos adaptadores. Uno que es el ENP0S8, que tiene la 10.0.2.15. Y tenemos el otro que es el ENP0S9, que debería tener una 192, 168, 56 y algo. Entonces, vamos a usar la segunda, porque la primera IP no tiene acceso. Acuérdense que la primera IP solo es el NAT. La segunda IP es la que tiene conexión entre su máquina principal y la máquina virtual. Así que en mi caso es la 6. Por lo tanto, vamos a abrirnos una terminal. En su caso debería de ser PowerShell. Y ahí en PowerShell ustedes van a escribir SSH católica @192, 168, 56 y ahí tienen que poner la IP que ustedes tienen en su máquina virtual. Por cierto, a esta altura ya estamos en el casi penúltimo ciclo, no es, sí, es el penúltimo ciclo de su carrera. ¿Ya le quitaron la mierda a la consola? A la consola. Ya no les asusta la consola. Más o menos. Pues es cuando se pone más emocionante. Sí, de error hay que empezar a averiguar por qué de error. Pero hay cosas que conforme va pasando el tiempo se van solucionando, pues ya cuando ustedes encuentran algunos errores, digamos que por el tiempo que han estado usándolo, rápido pueden identificar cuál es el problema. Así que, lo que les va a dar el uso de la terminal va a ser experiencia. Entonces entramos. Eso que ustedes ven ahí es básicamente la firma digital que se va a utilizar para podernos conectar. Normalmente esa se agrega a un archivo de configuración de su máquina local. Solo les pregunta si están seguros que quieren agregar esa firma digital. Entonces le ponemos yes y ya nos pide la contraseña. Escribimos católica. Si es que le pusimos católica. Y entramos. ¿Cómo sabemos que entramos? Pues ya nos aparece de color verdecito el color, digamos, predeterminado que tiene Ubuntu para la parte de la terminal. Y ya nos dice que tenemos instalado, según esto tenemos instalada la versión 24.041. Bien, ahora que ya está instalado, les decía que la siguiente parte es ver la parte de la seguridad. Si yo dejo el servidor así como está, se encuentra expuesto. Básicamente cualquier servicio que nosotros habilitemos va a tener cualquier puerto habilitado. Por ende, podríamos ser víctimas de ataque. Entonces, la mejor manera es habilitar un firewall que trae internamente, en este caso, Ubuntu Server. Para ver el estado del firewall, ustedes le pueden poner sudo ufw status. Le ponen sudo ufw status y ahí de nuevo les pide la contraseña y van a notar que el estado del firewall dice inactivo. Significa que, como les mencionaba, está expuesto. Y normalmente cuando estamos trabajando es siempre importante tratar de proteger el servidor. Hay muchas reglas que pueden utilizar con el UFW. La cuestión es que si yo lo quiero activar, pues yo le puedo poner sudo ufw enable, se activa.
pero al activarlo bloqueo todos los puertos. Y el puerto que tenemos conectado actualmente es el puerto 22. Entonces lo que va a suceder es que al momento de activarlo, me va a bloquear el puerto 22 y voy a perder la conexión. Y la pregunta es, si estoy conectado de manera remota, ¿cómo me voy a poder conectar si ya lo bloqueé? Tendré que ir al servidor físicamente, habilitar el puerto y después ya podría hacer la conexión remota. Y si lo estamos haciendo en un servidor en la nube, pues ahí le vamos a tener que hablar al proveedor para que lo haga. Entonces lo recomendable es primero siempre habilitar el puerto 22. Entonces le ponemos sudo ufw y hay un comando que se llama, o hay un parámetro que se llama allow y luego el puerto. En este caso el puerto que vamos a habilitar es justamente el puerto 22. Eso me va a permitir de alguna forma evitar que se bloquee el servidor cuando nosotros lo habilitemos. Si le damos a enter, ahí dice que agregó una regla para la versión B del IPv4 y el IPv6, que es en ese caso el protocolo de internet. Y ahora sí, ya le puedo poner sudo ufw enable. Y de hecho les da una advertencia, les dice de que el comando puede destruir la conexión SSH existente si no lo tenemos abierto. Le dice que si queremos proceder, le ponemos que sí. Y ahora el firewall dice que ya está activo, ya está habilitado y activo para que pueda empezar a trabajar. Si ahora le pongo sudo ufw status, van a notar que ahora ya aparece activo y el puerto 22 está habilitado. ¿Okay? Cuando ya empecemos a trabajar, vamos a empezar a ver algunas cosas interesantes con respecto a los puertos, cómo los habilitamos, cómo los cerramos, cómo los volvemos a bloquear. De hecho, se pueden poner reglas para poder, en alguna medida, trabajar con la parte del tráfico, entre otras cosas. Pero por el momento ya se encuentra activo y listo para que podamos empezar a trabajar. Desde aquí ya podríamos empezar a usar la parte de la consola. Déjeme ver si va a necesitar actualización. Creería que no. Todavía no lo voy a ejecutar. Solo le voy a poner sudo apt updates. Estos comandos siempre son útiles cuando estamos trabajando. De hecho, sí necesita. Hay una actualización. Si le ponen, eso lo pueden hacer en su casa. No lo vayan a hacer aquí porque se van a gastar. En su casa le pueden colocar sudo apt updates y luego le colocan sudo apt upgrade para que descargue las últimas actualizaciones. Esa, bueno, aquí supongo que en esta va a ser un poco más rápido, pero si lo hacen todos al mismo tiempo, va a llegar a lo mismo, que es activar el servidor y se espera. Así que ese lo pueden hacer en su casa para que se pueda actualizar. Es importante siempre trabajar con las últimas actualizaciones y esta es una tarea que uno debe de ir haciendo de manera manual en sus servidores o crear un proceso automatizado para que descargue automáticamente los parches. La ventaja que tenemos con los servidores de Linux es que nosotros podemos controlar lo que se actualiza. Si se acuerdan, por ejemplo, Windows nos obliga a actualizarlo, pero sin embargo, aunque nos obligue, es siempre importante tener su computadora actualizada. Cualquier problema de seguridad podríamos quitarnos ese dolor de cabeza si lo actualizamos. Existe, digamos, el otro problema que puede hacer que una actualización pues, nos bloquee algo. Pero por eso algunas veces es mejor tener un entorno de prueba para poder primero probar las nuevas versiones de actualizaciones y luego montarlo. Bien, con eso ya tenemos listo el servidor. Lo vamos a terminar de configurar en la próxima clase. Vamos a empezar ya a trabajar con el servidor de DNS. Les voy a explicar qué archivos son los necesarios para que podamos empezar a trabajar. Esa clase siempre se la voy a subir a la plataforma para que si no has terminado la configuración lo puedan ver y ya tengan listo el próximo jueves esa configuración. Algo más antes que se vayan. En la plataforma también les he dejado un archivo, son como 10, 12 preguntas, creo yo, recuerdo,
que necesito que las revisen y las investiguen, ¿okay? Que las vamos a discutir en la próxima clase. Así que la idea de la próxima clase es que ya las tengan resueltas. Hay un artículo que dice la sociedad de la información. ¿Okay? Lean un poco acerca de algunos artículos que hay en internet. No le van a preguntar solo a ChatGPT, que lean algunos artículos e infórmense y luego, de acuerdo a eso, pues formamos nuestro propio criterio sobre las respuestas a esas preguntas. Quiero que hablemos un poco acerca de cómo consideramos que está la realidad actual en nuestro país con respecto al uso de tecnologías y en otros países. Bien, si no hay preguntas, nos veremos el próximo viernes. Con ustedes nos vemos el viernes.